Estimadas y estimados estudiantes, nos convoca el tema de la calidad y seguridad del paciente en establecimientos de salud. Primero que todo, ¿cierto? Importante reconocer en la calidad y la seguridad de la atención, que es un elemento hoy en día que adquiere una importancia, una prioridad en todos los estándares de atención, ¿cierto? Y en todos los niveles asistenciales. Garantizar que la atención que se proporciona a los usuarios de los diversos sistemas de salud cumple con los estándares internacionales de calidad y que además estos estándares los protege de riesgos inherentes al sistema de salud. Todo aquello es un reto que requiere el compromiso de todos y todas los involucrados en el área de la salud. Hoy en día el tema de la calidad y la seguridad en la atención es un tema fundamental que está en carpeta de todos los diversos niveles de atención. Es así como las agencias acreditadoras, ¿cierto? de los hospitales, por ejemplo. Es algo que se revisa y que se fiscaliza o que se supervisa, ¿cierto? Que se cumpla. Y en eso tienen que ver todos los funcionarios de salud y todos los funcionarios de un determinado centro de salud. Por ejemplo, en un hospital están involucradas todas las personas que atienden de manera directa e indirecta al usuario respectivo, tanto profesionales como no profesionales, tanto profesionales de la salud o funcionarios de la salud como funcionarios administrativos de las distintas unidades. Por lo tanto, es un tema que involucra a todo el equipo que pueda trabajar en un determinado lugar. En el caso de la OMS, define la calidad de la asistencia sanitaria como una manera de asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Hay que tener en cuenta todos los factores y los conocimientos que tenga el paciente y del servicio médico y lograr el mejor resultado con el mínimo de riesgo asociados a dicha atención. Debemos evitar la iatrogenia y ojalá obtener la máxima satisfacción del paciente o del usuario o de la usuaria con todo el proceso. Lo importante es determinar, ¿cierto? Y un poco acá dar énfasis a que la atención de salud involucra una serie de procesos y todos estos procesos deben ser conocidos por todos los integrantes de tal o cual centro sanitario. Todas las personas están involucradas en que dicho proceso resulte de la mejor manera. Y la mejor manera que resulta dicho proceso es con la óptima satisfacción del usuario. Por lo tanto, estamos todos involucrados, todos debemos tener al menos ciertas nociones respecto a conceptos de calidad y seguridad, y principalmente, ¿cierto? En ese sentido, la prevención de IAS otorga una importante manera de ser un indicador en relación a la calidad y seguridad que podamos otorgar a nuestros usuarios, ¿ya? Así es que, de hecho, los niveles o los índices de IAS de una respectiva organización habla de un proceso absolutamente relacionado con la calidad y seguridad de la atención. Don Abedian, de la Universidad de Michigan, es considerado padre de la calidad de la atención de salud y él propone, este autor propone 3 puntos de vista diferentes según quien la defina. En relación a la calidad absoluta, habla que corresponde a que se establece el grado en que se ha conseguido restaurar la salud del paciente y que tiene un poco que ver directamente con la calidad científica, con la calidad técnica y o con la calidad profesional.
En definitiva, tiene que ver con la calidad de los prestadores de salud, ¿cierto? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, y que ellos, estos prestadores de salud, hayan cumplido, ¿cierto?, con todas las expectativas y hayan actuado de manera eficiente y eficaz para proporcionar o recuperar salud en el individuo. Está también la calidad individualizada, ¿cierto?, que está un poco vista desde la perspectiva individual. En este caso es el usuario el que define la calidad de la atención prestada. Y este usuario, ¿cierto?, debiera ser, o el sistema debiera exigir que el paciente sea quien decida sobre su proceso, y el profesional informará, y el paciente y o familia finalmente, estando informado, decidirá. Respecto de la calidad social, en este sentido debemos valorar, ¿cierto?, el beneficio o la utilidad que pueda tener para toda una determinada población una determinada decisión, el modo de la distribución de este beneficio para toda la comunidad y la manera en que se procura producir al menor costo social que los bienes y servicios sean valorados por esta misma sociedad, ¿ya? En este sentido, la eficiencia tiene que ver con la distribución del beneficio, ojalá a toda o a la mayor parte de la población. Entonces tenemos tres conceptos de calidad, por así decirlo, dependiendo de quién la defina. Por un lado, los prestadores de la atención de salud, por otro lado, el que recibe dicha atención, y por otro lado, ya desde un punto de vista un poco más global y más unitario, como tiene que ver la calidad social. Respecto de los principales involucrados y responsables de la calidad, tenemos que se pueden destacar tres grandes ámbitos fundamentales: el ámbito clínico, el formativo y el del usuario, que es el receptor de dicha atención. Estos tres ámbitos, ¿cierto?, tienen que estar comunicados entre sí. Tiene que existir una sinergia entre estos tres factores, ¿cierto? Y esta sinergia se va a determinar, ¿cierto?, que el eje estructural sea óptimo para garantizar una atención libre de riesgo y que contribuya, como dice la diapositiva, a mejorar los resultados en la salud de la población. ¿Qué podemos decir respecto al ámbito clínico en relación a la calidad de la atención? Se debe contar con políticas institucionales donde se posicione la calidad y la seguridad del paciente como un eje central de la atención. Debe haber además establecido, ¿cierto?, un proceso de vigilancia, y además debe desarrollarse una cultura de calidad y seguridad. Es decir, primero debemos contar con políticas, con protocolos que determinen, ¿cierto?, un determinado procedimiento, que determinen una determinada atención, que digan cuáles son los pasos a seguir, ¿cierto?, que ordenen y que estructuren, ¿cierto?, lo que se va a realizar a tal o cual paciente. Y por otro lado, no solo basta con que existan los protocolos, porque uno podría decir existen muchos protocolos, ¿cierto?, pero además de que existan los protocolos, debe haber una entidad o algún integrante de estos equipos, ¿cierto?, que se preocupe por vigilar efectivamente que estos protocolos se lleven a cabo y que se respeten. Entonces debe haber una vigilancia. Aquello que no se vigila no necesariamente puede mejorar. Por lo tanto, necesitamos de un proceso de vigilancia de dichos protocolos y de dichas políticas. En el fondo, que estas políticas se cumplen. Y por otro lado, ¿cierto?, tiene que haber, concomitante a ello, paralelamente a ello, una cultura de calidad y seguridad en todos los funcionarios, donde el hecho de revisar, donde el hecho de vigilar no sea tomado como una acción punitiva o una acción castigadora para quienes están desarrollando tal o cual proceso, sino que muy por el contrario sea tomado como algo positivo que busca, ¿cierto?, mejorar dichos procesos.
Respecto del ámbito formativo, lo que tiene que ver con la atención de calidad, ¿cierto? Tenemos que las instituciones educativas formadoras de recursos humanos en el área de la salud, como por ejemplo nuestra querida Facultad de Ciencias de la Salud, ¿cierto? Necesariamente tenemos que contar con planes de estudio que incorporen transversalmente la temática de calidad y seguridad. Esto, de todas maneras, va a contribuir a que todo el profesional en formación, como lo son ustedes, aunque están terminando, ¿cierto? Pero que se manejen en el tema, que al menos tengan algunas nociones básicas de lo que se refiere a la calidad y la seguridad, para que, por supuesto, colaboren en el cumplimiento, ¿cierto?, de dichos estándares internacionales de calidad y seguridad. Entonces, los planes, las mallas curriculares tienen que necesariamente incluir esta temática que debe estar, ¿cierto?, en toda la malla en la medida que el estudiante vaya avanzando, ¿cierto? Estos temas se deben ir complejizando, pero debe haber al menos una noción de lo que se refiere al ámbito de calidad y seguridad en la atención en los distintos sistemas de salud. Si nosotros vemos además un tercer ámbito, que es la percepción del usuario, es muy importante este último punto, debido al empoderamiento del paciente, que tiene que tener, ¿cierto?, para que se considere una medida crucial dentro de lo que tiene que ver las políticas de calidad y seguridad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define el empoderamiento como el proceso a través del cual las personas, ¿cierto?, obtienen un control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. El individuo tiene derecho a ser informado, ¿ya?, en todo momento de lo que vaya ocurriendo respecto de su atención, respecto de exámenes diagnósticos, respecto de su evolución, y no solo el individuo, sino que también la familia que está a cargo de dicho paciente o que acompaña a este paciente, eh, a estas pacientes, ¿cierto? Tienen todo el derecho de estar informados. Por lo tanto, sus decisiones no deben estar basadas en el conocimiento. Todo paciente o toda paciente tiene derecho a tomar decisiones sobre su futuro en respecto a su estado evolutivo, lo que tiene que ver con la salud, con su propia salud o con la salud de sus seres queridos. Por lo tanto, esta percepción del usuario dentro de los conceptos de calidad es fundamental. Pues bien, básicamente los requisitos, ¿cierto?, para garantizar la calidad son, primero, que haya un liderazgo comprometido. Las personas, los profesionales que hagan que cumplan este rol, ¿cierto?, de líder dentro del equipo, ¿cierto?, tienen que estar absolutamente comprometidos desde el líder hacia hacia abajo, por así decirlo. Todo el equipo tiene que estar comprometido y tiene que participar en esta política o en este ambiente de seguridad y calidad. Por lo tanto, debe haber conocimiento por parte de todos los integrantes, deben conocerse los estándares de calidad, debe haber una comunicación dentro del equipo y, por supuesto, tiene que haber una planificación, una programación que dé soporte a todo lo anterior y que pretenda, ¿cierto?, y que busque eh, considerar la seguridad como un eje fundamental o estructural dentro de la atención de salud. Respecto de la seguridad de la atención, específicamente, ¿cierto?, corresponde a una disciplina de atención de salud que surge con la evolución de la complejidad de los sistemas de salud. Cada vez la atención de salud, sobre todo intrahospitalaria, se torna mucho más compleja, mucho más dinámica. Existen pacientes o patologías, ¿cierto?, que antiguamente rápidamente provocaban la muerte en las personas. Sin embargo, hoy en día, gracias al alto apoyo o al complejo apoyo tecnológico que cuentan las unidades de cuidado intensivo, estos pacientes sobreviven, ¿cierto? Y por ende se complejiza mucho la atención de salud. Y en ese ámbito tiene que haber siempre un ambiente de seguridad, tanto para el usuario del sistema, el usuario paciente, como para el profesional o la profesional que está trabajando dentro de este sistema.
Entonces, el objetivo principal de la seguridad de la atención es prevenir y reducir los riesgos, prevenir y reducir aquellos errores que puedan ocurrir. Y, por supuesto, concomitante a ello, prevenir y reducir los daños que sufren las y los pacientes durante la prestación de una asistencia sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. Ya vamos a definir qué se conoce como un evento adverso, pero en el fondo debemos siempre tener claro, y ustedes que están comenzando a trabajar en este mundo sanitario que prontamente van a hacer su práctica profesional, deben considerar los eventos adversos que siempre de alguna u otra manera pueden estar presentes dentro del proceso de atención. Lo importante es que estos eventos adversos se vigilen, eh, se denuncien y no denuncien desde el punto de vista punitivo, con el afán de que haya un castigo, sino que muy por el contrario, con el afán que haya una corrección, que se corrija un error que pudiera haberse cometido durante una determinada etapa del proceso de atención de salud. Y para eso todos tenemos que ser transparentes respecto de lo que hacemos. Es muy importante, ¿cierto?, dar aviso oportuno ante la presencia o ante el hallazgo de algún error dentro del proceso. Insisto, no con el afán de buscar un culpable, sino que con el afán de conocer y rectificar el error que pudo haberse cometido y que pudo llevar a cabo a que finalmente hubiera un evento adverso o, lo que es peor, un evento centinela, que ya lo vamos a definir. Entonces, para velar por la ejecución exitosa de todas las estrategias de seguridad del paciente, se necesitan políticas claras, capacidad de liderazgo en los distintos equipos y datos, ¿cierto?, para impulsar aquellas mejoras de la seguridad. Se necesitan, como sale en la imagen, profesionales de distintos ámbitos, profesionales, incluso no necesariamente profesionales de carreras de salud, sino que también profesionales de índole administrativo, de gestión, ¿cierto? Donde la participación efectiva, ¿cierto?, de todo aquello, de todo este grupo, ¿cierto?, de personas preocupadas de promover la seguridad y la calidad de la atención, sea en beneficio directo de los pacientes, ¿ya?, de la atención que reciben los pacientes que están a nuestro cargo y que confían, ¿cierto?, en nuestro manejo. Pues bien, veamos algunos fundamentos respecto de la seguridad asistencial. Los fundamentos en general se asientan en dos líneas de pensamiento un poco relacionadas. Primero, aparece, ¿cierto?, esta teoría del error de Rison, que básicamente considera el proceso de atención de salud, lo considera como un todo con una serie de partes que van tributando a este proceso completo desde que el paciente o la paciente ingresa a un servicio de atención de salud hasta que la paciente o el paciente sale de este centro sanitario. Entonces, considera él cada una de estas partes como un trozo de queso, donde cada uno de estas partes eventualmente pudiera tener algún error, pudiera tener alguna deficiencia, ¿ya? Pero que el problema es cuando estas deficiencias, ¿cierto?, se alinean durante todo el proceso y finalmente producen un daño, ¿cierto?, al paciente. Por lo tanto, lo ideal es que ojalá estos errores vayan siendo, o situaciones de riesgo más que errores, estas situaciones de riesgo que hay durante el proceso se vayan tratando una a una, perdón, en las distintas etapas del proceso, para que así no tengamos una situación de riesgo lineal durante todo el proceso, ¿ya? Y por lo tanto la percepción, o más bien la estrategia de detección de aquel error, sea una manera eficaz de prevenir daños mayores.
Y el otro aspecto interesante dentro de la seguridad es tener una cultura de seguridad, ¿ya? Recordar que la seguridad tiene que ser no tiene que ser una cultura punitiva, no tiene que ser punitiva, no tiene que ser buscando a aquel culpable, ¿cierto? Sino que por el contrario, tiene que tener un clima de transparencia, ¿cierto? Para aplicar las mejores prácticas, los mejores estándares. Y en la medida que eventualmente haya una situación de riesgo y eventualmente ocurra un error, poder repararlo tempranamente en las primeras etapas del proceso, cosa que, como lo veíamos en el punto anterior, no exista un error lineal durante todo el proceso. Según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño que está asociado a la asistencia sanitaria, a un mínimo aceptable. Como futuros profesionales de la salud y ya terminando, ¿cierto?, esta etapa de formación, ¿cómo están ustedes? A esta altura ya deben saber, ¿cierto? Y seguramente más de algún profesor le ha comentado que en salud no existe ni el 0% ni tampoco el 100%. Toda atención sanitaria lleva consigo algún riesgo, ¿ya? Pero lo importante y lo que se pretende es que ese riesgo sea el mínimo posible, ¿ya? Y para eso existen, ¿cierto?, una serie de procesos y protocolos que se van desarrollando y que cada uno de ellos debe ir siendo revisado, supervisado con estos líderes que hablábamos, ¿cierto?, de equipo, que en la medida que se vigilen y que se preocupe de ver qué es lo que pasa en un determinado evento no deseado, no volvamos a repetir las mismas acciones, sino que por el contrario, rectifiquemos para el beneficio del paciente. El gran objetivo de la seguridad del paciente es reducir el daño y secundariamente reducir el error, ya que el error es una condición inherente al ser humano. Eso todos lo sabemos. ¿Cuáles son los grandes retos del programa de seguridad del paciente según la Organización Mundial de la Salud? Primero, lograr una atención limpia, ¿cierto? Ya que es una atención mucho más segura. Y para eso tenemos la política de la higiene de manos. Segundo, que las cirugías seguras salvan vidas. Para eso también está establecido, ¿cierto?, un checklist, un protocolo de verificación quirúrgica a todo paciente que va a ir a pabellón o que se va a hacer algún procedimiento quirúrgico. Y por otro lado, no menos importante y tan trascendental como los anteriores, ¿cierto?, la lucha constante, ¿cierto?, contra la resistencia a antimicrobianos. La vigilancia del uso de antimicrobianos, de antibióticos, es fundamental para poder tener armas en el minuto que esto se requiera, ¿ya? Así que estos son los tres grandes retos, ¿cierto?, del programa de seguridad que presenta la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿por qué se producen daños a los pacientes? Bueno, en realidad, ¿qué quisiéramos nosotros, cierto? Que ojalá nunca existiera esto. Sin embargo, los errores ocurren. Por ejemplo, un paciente hospitalizado puede recibir un medicamento equivocado por una confusión con otro medicamento con un empaquetado similar. En este caso, ¿cierto?, la receta pasa por diferentes niveles de atención, empezando por el médico del sector correspondiente, pasando por la farmacia y terminando por el enfermero o enfermera que administra el medicamento equivocado al paciente. Por lo tanto, puede haber un error al inicio, en el minuto que el médico redacta o escribe una determinada prescripción médica. Puede haber un error en la lectura de la prescripción médica por parte de farmacia. Puede haber un error en el despacho del medicamento hacia el determinado servicio clínico, o puede haber un error, ¿cierto?, en el almacenaje de la respectiva unidad donde llegan los medicamentos y el enfermero o enfermera equivocarse, ¿cierto?, al administrar un medicamento equivocado. Para todo esto existen protocolos. El que más me concierne, por ejemplo, son los 10 correctos de la administración de medicamentos, donde una de las cosas básicas que uno vive como enfermera o como estudiante de enfermería y que trata, ¿cierto?, de inculcar en nuestros estudiantes de enfermería, es justamente, por ejemplo, revisar que el medicamento sea el correcto, que sea la dosis correcta, verificar que sea el paciente correcto, que sea
el horario correcto, etcétera, ¿ya? Entonces, al estar estos protocolos y al respetarlos cada uno de los integrantes de este proceso, obviamente los riesgos se disminuyen prácticamente a cero, ¿cierto? Donde los errores prácticamente no ocurren. Lamentablemente, a veces igual ocurre. Entonces, como errar es humano y esperar un rendimiento impecable de personas, como dice la IAP, que trabajen en entornos complejos y muy estresantes no es realista, asumir que la perfección individual es posible no mejorará la seguridad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para evitar estos errores? Justamente tener sistemas, tareas y procesos que estén bien diseñados y que sean respetados y conocidos por todos los integrantes del equipo de salud. En la medida que nosotros respetemos los protocolos, que respetemos los procesos, que respetemos los pasos de un determinado protocolo, los errores prácticamente se llevan a cero. Prácticamente se llevan a cero. Por lo tanto, es nuestra obligación, ¿cierto?, otorgar esta atención de calidad, esta atención segura, y para eso somos responsables de conocer, ¿cierto?, y luego de llevar a cabo con sumo respeto a las distintas tareas y sistemas de las cuales somos responsables. En Iberoamérica, en el año 2011, se repitió la experiencia de realizar un estudio, ¿cierto?, que incluyó 11.379 pacientes de 58 hospitales de 5 países de Iberoamérica. Y la tasa de eventos adversos fue del orden del 10,5%. ¿Ya? Es decir, de cada 100 personas que fueron atendidas o que recibieron una atención de salud, hubo eventos adversos 10% de ellos, 10 de ellos. ¿Ya? Y de este 10%, el 60% se consideraron evitables, es decir, lo más probable por falta de pasos o errores en los protocolos, ¿ya? Y un 6% de muertes evitables. Entonces, cuando nosotros cometemos un error, no tenemos que hacerlo como ocurre en la imagen, que bueno, que tiene un fundamento, pero que en el fondo no habla solamente del profesional médico, sino que habla de todos nosotros como profesionales de la salud, ¿cierto? No sacamos nada con esconder la cabeza. Tenemos que dar cara, tenemos que dar aviso, tenemos que rápidamente revisar el protocolo y ver dónde fallamos para que ese error no vuelva a ocurrir. Esa es nuestra principal responsabilidad. Ahora, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, exige a las entidades de salud que se reporten ciertos indicadores de seguridad, que se vigilen ciertos indicadores de seguridad y cuidado, y de estos tienen que ser de manera periódica. Entonces, acá tenemos los eventos adversos que habíamos hablado, que se definen como situaciones o acontecimientos inesperados que están relacionados con la atención de salud recibida por un determinado paciente, que tiene o puede tener consecuencias negativas para él mismo y que no está relacionado con el curso natural de la enfermedad. Por ejemplo, una caída es un evento adverso que ocurre en los hospitales, ¿cierto? Tenemos todo para prevenir las caídas, pero de alguna u otra manera los pacientes igual en algún minuto se caen. Y eso generalmente está asociado a errores o a falta de prolijidad respecto de los protocolos que existen para prevenirla. Así que si un paciente ingresa, por ejemplo, por una bronconeumonía, no debiera tener asociado, ¿cierto?, una fractura de tibia, asociado a una caída que ocurría en el hospital, ¿cierto? Entonces, eso es un evento adverso. Ahora, los eventos centinela son situaciones o acontecimientos también inesperados, ¿cierto?, también relacionados con la atención de salud recibida por el paciente, que produce o puede producir la muerte del paciente, es decir, tiene consecuencias graves para él o la paciente. Y pueden haber también serias secuelas físicas o psicológicas y el riesgo potencial que ocurra y que no esté relacionado con el curso natural de la enfermedad. ¿Ya? Un error en una medicación, un error en la administración de un medicamento, un error en la cirugía, ¿ya? Hay un caso famoso de hace muchos años atrás en Chile, que ustedes seguramente no nacían,
pero que me tocó conocerlo, no directamente, pero sí por las noticias de aquella época, que a un ministro de la Corte Suprema tenía que operarse la cadera derecha, sin embargo fue operado de la izquierda. Entonces, cuando salió de pabellón, el paciente se dieron cuenta que tenía se habían equivocado de cadera. Entonces, esos errores, digamos, son eventos centinelas que tienen consecuencias serias, ¿cierto? Secuelas en el paciente el cual la recibe. Y lo que es peor, hay eventos centinelas, ¿cierto?, que pudieran provocar la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, estas cosas estos indicadores tienen que vigilarse y otras, por ejemplo, indicadores de seguridad y calidad de atención son, por ejemplo, las tasas de caída de los pacientes hospitalizados o las tasas de úlcera o lesión que tiene un determinado servicio o centro hospitalario. ¿Ya? Son ejemplos de. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan a 7 y 10 de cada 100 pacientes hospitalizados en países de ingresos altos y países de ingresos bajos y medios respectivamente. ¿Ya? O sea, ingresos altos, 7%, ingresos bajos, 10%. Las prácticas de transfusión poco seguras exponen a los pacientes al riesgo de reacciones adversas a la transfusión y de transmisión de infecciones. Los datos sobre las reacciones adversas a la transfusión procedentes de un grupo de 21 países muestran una incidencia media de 8,7 reacciones graves cada 100.000 unidades de componentes sanguíneos distribuidas. O sea, existe un riesgo en ese tipo de atención. Y así, como hay otros ejemplos, ¿cierto? Estos son algunos de los ejemplos nomás que podemos tener, ¿cierto?, en lo que se refiere a la atención de salud. Para lograr el reto de la calidad y la seguridad de la atención, se requiere de un compromiso que sea institucional. Toda la institución debe estar involucrada. Debe ser multidisciplinario, interdisciplinario y a nivel mundial. Multidisciplinario, es decir, todos. Médicos, kinesiólogos, enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos, ingenieros, asistentes, secretarias, secretarios, personal administrativo, personal auxiliar, técnicos de enfermería a nivel superior, etc. Esto es un compromiso de la institución y un compromiso de todos y cada uno de los que conforman dicha institución. La contribución de todos, ¿cierto?, los actores sociales involucrados en el ámbito de la salud, permitirá garantizar que la atención que se proporcione cumpla con los estándares de calidad y que sea libre de riesgo para todos los usuarios. La corresponsabilidad de todos es fundamental y en ese sentido también esto no excluye a la familia e incluso al mismo paciente. Son ellos los que también deben estar informados respecto de las acciones seguras dentro del centro hospitalario determinado, ¿ya? Y ellos también son partícipes y protagonistas de aquello. Por lo tanto, como les decía, todos, y como se ve en la imagen, todos tenemos que tomarnos, ¿cierto?, y llevar a cabo este compromiso de lograr, ojalá, una atención de calidad y seguridad a nuestros usuarios o usuarias. A pesar de los avances que existen, ¿cierto?, durante los últimos años, la seguridad del paciente sigue siendo un importante problema de salud pública. Pero debemos seguir avanzando, y para poder avanzar necesariamente implica la implementación de sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos. E insisto con el tema que no sea una cultura punitiva. Esto no es con el afán de castigar a alguien, sino que se centraliza en el análisis de lo que ocurrió y no necesariamente en quién se equivocó. Por lo tanto, se implementan medidas de mejora que involucren a pacientes y a personal de salud y también permiten o persiguen empoderar a los pacientes en su propia seguridad. Entrenar a los equipos de salud utilizando metodologías innovadoras como la simulación clínica, la utilización de protocolos, fundamental tener los protocolos escritos y conocidos por todos los protagonistas de la atención y, por supuesto, la vigilancia activa de las personas que ejerzan el liderazgo en relación a dichos protocolos va a ir en beneficio, ¿cierto?, de factores latentes
que puedan prevenir incidentes y eventos adversos. Y les dejo una pregunta abierta, terminando ya esta presentación relacionada con la seguridad, y que dice cómo incide la prevención de infecciones asociadas a atención de salud en la seguridad del paciente. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes piensan luego de haber escuchado esta presentación? Les agradezco la atención. Esto ha sido un recordatorio, ¿cierto? Con temas que sean bien concisos, bien precisos, porque si hablamos de calidad y seguridad podríamos estar hablando muchas clases respecto del tema, porque es un tema bastante amplio, por lo que traté de dejar lo más concreto posible los conceptos que más se utilizan y lo que a ustedes, ¿cierto?, en el desarrollo de su internado mejor les contribuya. Así que muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos más bien en una próxima oportunidad.